Buenas noches. Gracias que te sintonizas con nosotros en estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy tenemos un extraordinario programa. Ya verán de quién se trata. Me acompañan en la conducción esta noche la maestra Alejandra Macías Estrella y también de una manera extraordinaria para estas noches de martes, la maestra Marisa de la Mora Mondragón. Mi querida amiga, ¿nos podrías decir de quién se trata? Buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes que nos honran con su presencia una vez más en estos martes de Derecho por el CUEG. Con todo gusto, amigo, estamos muy emocionados porque tenemos un invitadazo esta noche. Ustedes ya lo verán. Él es el licenciado Omar Lugo Andere y nos trae a este programa el tema del papel de la Sociedad de Autores y Compositores de México frente a los derechos de autor. Sin duda alguna va a ser un tema muy interesante, ya lo verán ustedes. Y me gustaría pasarle la voz a Marisa para que nos hiciera el favor de presentar a nuestro gran invitado. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias al CUEG, al maestro Vicente, a la maestra Alejandra y sobre todo a nuestro invitado de hoy, porque ya van a ver, no solamente nos va a platicar un poquito de todo el tema de los autores y de los autores y compositores, sino que es experto en el tema desde hace muchísimo. Entonces, sin más preámbulo, les voy a leer un poco de su semblanza, que yo creo que se queda corta en comparación con lo que realmente nos va a enseñar y lo que es. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, con más de 35 años de experiencia profesional. Desde sus inicios profesionales ha estado involucrado en la defensa de derechos de la propiedad intelectual. Se ha desempeñado como subgerente jurídico en Aurrera, fue director jurídico en Sears y Grupo Sanborns por 25 años. Estuvo como director jurídico en la Sociedad de Autores y Compositores de México, justamente la que nos va a platicar. En 2015 también fue director jurídico corporativo en Grupo HICSA y ha participado como ponente en diferentes foros en materia de propiedad intelectual nacionales e internacionales, y actualmente es director de licencias y recaudación en la Sociedad de Autores y Compositores de México, mejor conocida como SACEM, de septiembre de 2020 hasta la fecha, y es miembro del patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral desde su fundación hasta la fecha. Entonces, como ustedes verán, esto es apenas un pequeño preámbulo de lo que realmente tiene de experiencia, y para ya ir entrando en materia y agradeciendo también sobre todo que nos haya aceptado la invitación el maestro, pues vamos a comenzar con el tema y la primera pregunta de qué es la SACEM o la Sociedad de Autores y Compositores de México y qué derechos representa. El maestro, ¿nos puede dar su opinión? Bueno, buenas noches. En principio, muchas gracias por la invitación. Muy complacido de compartir ustedes este rato y de poder platicarles algo, pues, de derechos de autor, de nuestras actividades cotidianas y de nuestra vida y nuestros retos. Les puedo decir que la Sociedad de Autores y Compositores de México fue la primera sociedad de gestión colectiva que se fundó en México. El próximo año cumpliremos 85 años. El 15 de enero se celebra cada año el Día del Compositor y vamos a cumplir 80 años el próximo año, ¿no? Fue fundada en 1945, ¿no? Y un poco para decirles esto, esta sociedad nace a iniciativa de grandes autores que luchaban en aquellos entonces por el reconocimiento de sus derechos, y les puedo hablar de Alfonso Esparza Oteo, y tal vez el nombre, perdón, no les diga mucho, pero a lo mejor una canción como esa que dice que un viejo amor, ¿no? Un viejo amor. Esa canción es de don Alfonso Esparza Oteo, ¿no? Gonzalo Curiel, ¿quién no conoce La Vereda Tropical? Eh, Felipe Bermejo, de Juan Colorado. eh, Manuel Esperón, Amorcito Corazón. eh, José Pepe Guízar, Guadalajara. Luis Alcaraz, Bonita. Chucho Monje, México lindo y querido, ¿no? Quirino Mendoza, Cielito Lindo, fueron unos de los
autores que en alguna ocasión, tomando algún café, se reunieron para crear en un contrato privado ratificado ante notario en aquellos ayeres esta agrupación en sus orígenes. Y bueno, luego se incorporaron a la sociedad pues grandes maestros como el maestro Armando Manzanero, ¿no? Con sus grandes baladas en todos los géneros. Consuelito Velázquez, que tal vez tenga una de las canciones icónicas más importantes en la música mexicana, con Bésame Mucho, que se volvió un himno de guerra. Este, Roberto Cantoral, El Triste, El Reloj, Noche no te vayas, La Barca. Martín Urieta, nuestro actual presidente, Acá entre nos, Bohemia Afición, Mujeres Divinas. Son algunos de los grandes hombres que han formado parte de las filas de la Sociedad de Autores. Y la Sociedad de Autores se funda con la intención de brindar justamente a este gremio la protección colectiva de sus derechos autorales, de la creación de sus obras. Uno, como capítulo fundamental, el reconocimiento de su autoría, porque muchas veces conocemos a los intérpretes, a Luis Miguel, a Vicente Fernández, a Alejandro Hernández, a Yuri, etcétera, pero no conocemos a los autores de las letras y las músicas que están detrás de las grandes canciones. Y la intención de ellos fue justamente el que se les reconociera como los autores de esas grandes obras que se interpretaban en aquellos ayeres por Jorge Negrete, por Pedro Infante, etcétera. Y derivado de eso, bueno, pues el derecho a la contribución, a la regalía que la ley les reconoce. Así es como nace la Sociedad de Autores y Compositores. Y bueno, funcionamos hasta la fecha. Hoy tenemos más de 35,000 autores y compositores agremiados. Representamos un catálogo de más de 45 millones de obras musicales, porque representamos y administramos el catálogo musical del mundo propiamente. Tenemos cerca de 195 pactos internacionales con diferentes sociedades, Inglaterra, Francia, Italia, España, Brasil, Colombia, en fin, son sociedades que están en 200 países en el mundo. Esa es un poco la semblanza general de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Indiscutiblemente con lo que nos ha comentado, pues trae a nuestra memoria a estos grandes compositores y qué increíble saber que ellos, además de ser unos extraordinarios artistas, pues se preocupaban por sus compañeros, por aquellos que tal vez no llegaban a ser tan famosos como ellos y saber que son los pilares de esta sociedad de autores y compositores, pues yo creo que le da un doble valor a esta sociedad que seguramente representa todos estos derechos y estos compromisos que tienen estos compositores y autores. Por eso es que me gustaría preguntarle cuáles son específicamente las actividades que esta sociedad de autores y compositores realiza para proteger a sus agremiados. Bueno, de la mano de lo que les comento, debo decir que la Sociedad de Autores y Compositores de México hoy en día es un ente que está regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor, está supervisado por el INDAUTOR y nuestras principales funciones son, uno, buscar que se reconozcan los derechos de los autores y compositores a los que representamos, y dos, buscar, bueno, no solamente el dos, sino hay adicionales, buscar que se cubran las regalías que por ley corresponden a los autores y compositores titulares de los derechos de las obras musicales. Y tres, y parte fundamental de esto, yo digo, siempre comento con mis colaboradores que es difícil cobrar, porque llegar a meterle la mano a la bolsa a alguien para que nos pague un derecho de un intangible como es la música, que aunque se sienten en las fibras del alma, no se puede tocar más que en el pentagrama, ¿no? Es muy difícil cobrar, pero es más difícil repartir.
es más difícil distribuir. Nosotros hemos sido reconocidos por la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades Autorales, como una de las sociedades más eficientes en la distribución de los recursos que recauda, ¿no? A nivel mundial, somos ejemplo en los programas y más mecanismos de distribución. Eh, Tenemos tal vez los mejores índices de pago, ¿no? Identificamos más allá del 95% de las obras que recaudamos son plenamente identificadas y entonces el recurso que se recauda en ellas va y se paga directamente a los titulares de los derechos. O entonces las funciones principales de la SACIM son estas, la de representar los derechos de los autores y compositores, las de recaudar sus regalías y las de distribuir. Eh, las funciones se vuelven en gestión colectiva porque para un autor en lo particular, para un compositor en lo particular, es muy difícil ir a tocar todas las puertas en donde su música se escucha y muy difícil estar al mismo tiempo en muchos lugares y cobrar. Y de ahí que nosotros, en una organización en la que hoy en día somos cerca de 300 empleados más 50 representantes y sus asistentes a nivel nacional, eh, pues realizamos estas gestiones para buscar el reconocimiento y cobro de sus regalías. Y en el mundo nos asociamos, como decía yo hace unos minutos, con las diferentes sociedades de gestión colectiva de nuestro mismo ramo, para que ellos representen la música mexicana, el catálogo mexicano o a los agremiados en general de la Sociedad de Autores y Compositores de México y cobren las regalías en el mundo, ¿no? Digamos, ese es el core business de la Sociedad de Autores y Compositores. El ir a tocar puertas, el estar presente en los espectáculos, el tratar de decir, oye, la canción que cantaste, ¿no? Porque prendiste la radio, sacaste el Spotify, pues es libre de derechos, no lo hay en México, música libre de derechos, en ejecución pública, salvo que la que es ya pasó a dominio público, que es un tema medio especial. Entonces, esas son en general las funciones que enfrentamos. Muy agradecido que estés con nosotros esta noche, Omar. Y ahorita que hacías una lista de estos grandes artistas, ya nos pusiste a cantar. Pero fíjate que me da una sensación doble, porque por un lado son muy gratos recuerdos de mis papás, de mis abuelos, de cuando echaba novio con mi esposa, pero por otro lado tenemos una cantidad de tecnología cada vez nueva que quizás represente para ustedes todo un reto para la defensa de los derechos de los integrantes de esta sociedad. ¿Me podrías decir cómo, tú que eres experto en el tema, cómo defienden estos derechos? Mira, sí, evidentemente es un tema, como decía yo, bastante complicado el de cobrar. Nosotros tenemos en la Ley Federal de Derecho de Autor una gran herramienta de trabajo, ¿no? Yo no diría una herramienta de batalla, sino una herramienta de trabajo. En ella encontramos las bases de los derechos. Los autores y los compositores son los únicos que se pueden oponer a que su música se utilice con fines de lucro, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, ese tipo de acciones. Nosotros, en la defensa de nuestros derechos, podemos, bueno, lo que hacemos cotidianamente y parte de la labor que desempeñamos es ir a tocar puerta en puerta, es decir, están tocando canciones en tu establecimiento mercantil, en este centro de espectáculos, y esas canciones están protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor, págame las regalías que corresponden. Gracias a la labor histórica que hemos desempeñado, hoy muchos usuarios reconocen la existencia de los derechos de autor y están de acuerdo en pagarlos. Y cuando no llegamos a cobrarlos de esta manera amigable, porque nuestra filosofía es convencer y no vencer, pues tenemos procedimientos legales. Las juntas de aveniencia en el Instituto del Derecho de Autor, ¿no? En el autor podemos citar a un usuario que no nos quiere reconocer nuestros derechos y que no nos quiere pagar. Tenemos en la ley de propiedad industrial, tenemos
violaciones en materia de comercio, la utilización de obras musicales sin autorización de los titulares puede constituir una violación en materia de comercio para efectos de la ley de propiedad industrial. Tenemos acciones civiles, ¿no? Porque conforme a la Ley Federal de Derecho de Autor, tenemos la posibilidad de ir a un juicio civil para reclamar nuestros derechos. Y tenemos inclusive acciones penales. El Código Penal Federal establece como delito la utilización con fines de lucro sin la autorización correspondiente de obras protegidas por los derechos, por la Ley Federal de Derecho de Autor. De tal suerte que tenemos una gama de posibilidades jurídicas a las que podemos recurrir con el ánimo de que los usuarios cubran las regalías que corresponden a los autores y compositores de México, ¿no? De música en particular. Somos una sociedad que defiende y representa las obras musicales, ¿no? Es decir, las obras musicales que pueden tener letra o no, o las obras de letra que pueden tener música o no, que se entienden como canciones y a las que alguien les pone una música pegada, ¿no? Alguien hace escrito alguna letra y a ellos se junta con otro autor y le ponen música y hacen una obra musical en conjunto. Entonces nosotros representamos a estas obras. Y estas son las acciones legales a las que podemos recurrir, ¿no? Muchas gracias, maestro Mar. Y ahorita que nos estaba platicando un poco de las... Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Perdón. Sí, ahorita que nos estaba platicando un poco de las acciones legales y de los procedimientos, ¿nos podría abundar un poquito más en los mismos? A lo mejor, ¿cuál es el ideal para que la SACEM logre sus objetivos? ¿Cómo lo ha visto usted en la práctica de estos procedimientos? ¿Cuál ha sido más eficiente o qué nos puede decir al respecto? Yo creo que el procedimiento más eficiente al que podemos recurrir es al diálogo con los usuarios de la música. Siempre el sentarnos y platicar y explicar de dónde nace nuestro derecho, qué es lo que representamos, digamos, qué elementos jurídicos tenemos para pelear y que se nos reconozcan. Siempre este método de convencimiento con los usuarios es el que más nos ha redituado, ¿no? Digamos, una amigable composición, el privilegio de los acuerdos, ¿sí? Eso es lo que más nos ha redituado. Desde el punto de vista coercitivo, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente legal, digamos, el indautor no es una institución que tenga garras y dientes para pelear. Entonces, cuando recurrimos a las juntas de aveniencia, lo que estamos buscando es simplemente que una autoridad que es la representante ante la sociedad justamente de los derechos de autor en general, o sea, de la creación de cualquier tipo, o de los derechos de la creación, porque el indautor representa a todos los gremios, ¿no? Ayuda en el registro y trámite de todos los tipos de obras, pues le diga al usuario en un procedimiento formal que evidentemente nosotros tenemos un derecho y trate de mediar entre los usuarios de la música y nosotros para llegar a una amigable composición que resuelva un probable conflicto futuro, ¿no? Puedo decir hoy en día que hemos recurrido mucho ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante el INPI, para iniciar procedimientos administrativos con violaciones en materia de comercio, porque a través de ellos podemos tomar acciones con medidas preventivas. Es decir, yo puedo presentar ante el INPI una solicitud para llegar a un establecimiento mercantil y asegurar bocinas, reproductores, amplificadores, televisores, etcétera. Evidentemente garantizamos los probables daños y perjuicios si nuestro derecho no fuera legítimo. La verdad es que la experiencia nos dice que en este tipo de procedimientos, una vez que el usuario es afectado con el acto de molestia, con el aseguramiento de los medios de reproducción, dice, oye, no, pues espérame, porque
Los clientes que se quedan a echarle la copa después de la comida se van porque no hay ambiente, ¿no? Se oyen los cubiertos en la cocina, se oye cómo están lavando las ollas. Y entonces, muchas veces estas medidas que nos llevan a casos extremos nos ayudan a resolver. Y hemos tenido necesidad de recurrir al, al Poder Judicial en general, tanto en la vía civil como penal. Cuando en la vía civil hemos llegado inclusive a la corte, ya tenemos jurisprudencias que reconocen que los autores y compositores de música tienen derecho al cobro de sus regalías en los establecimientos mercantiles, en hoteles, en restaurantes, etcétera. Entonces, en cines, en teatros, televisión, radio, todo lo que es ejecución o comunicación pública está perfectamente esclarecido que tenemos eso. ¿Y qué encontramos con la justicia civil? Bueno, pues el poder coercitivo en la ejecución de las sentencias a través de actos de embargo y cosas por el estilo cuando hemos tenido que llegar a ese extremo. No es la vocación de la sociedad, pero en muchas ocasiones necesitamos llegar a ese extremo porque pues hay usuarios que definitivamente son renuentes al pago de los derechos de autor y al pago de las regalías que corresponde por la música que utiliza. Otro caso extremo es el tema de las denuncias penales a las que también recurrimos. Y que evidentemente cuando alguien recibe un citatorio de la fiscalía y le dice, oye, tienes una acusación porque estás utilizando música y no cuentas con autorización de ellos, muchos se ven sorprendidos porque dicen, ¿cómo? ¿Por usar música no es un delito? Pues es un delito cuando la usas con fines comerciales, ¿no? Con fines de lucro directo o indirecto, te notifican que si no pagas regalías no puedes usarla, la tomas como un acto de un particular intrascendente, no le prestas atención al acto de la sociedad y entonces no nos dejan otra opción que presentar una denuncia, insisto, dependiendo de los usuarios. Entonces cuando nos cita la fiscalía dice, sí, pues mira, te notificaron en tal fecha que no podías usar la música, tienen facultades, la Ley Federal de Derecho de Autor, X, caes en una hipótesis de un delito federal y que crees, te podemos vincular a proceso. Pues muchas veces ante esa medida también los usuarios dan media vuelta y dicen, espérame, yo no quiero ir a la cárcel, prefiero o no quiero enfrentar un proceso penal, prefiero llegar a un acuerdo con la sociedad para el pago de las regalías. Y aquí yo quisiera hacer un breviario cultural. Somos una sociedad muy transparente. Tenemos una obligación de ley de darle trato igual a todo mundo. Todos los usuarios en su mismo género, en sus mismas dimensiones, sus mismas categorías, tienen la misma tarifa. Nuestras tarifas fueron estudiadas y analizadas desde hace muchos años con principios que nacen en la Ley Federal de Derecho de Autor y las tarifas de ley que en su momento se publicaron en los años 50 y 60, ¿no? Y con las prácticas internacionales. Entonces, nuestras tarifas están armonizadas en ese sentido. Cobramos a los restaurantes por su tamaño, a los hoteles por su tamaño, a los giros por sus características, a los espectáculos. Hay una tarifa de espectáculos que es el 10% de taquilla y nosotros hacemos una concesión y hoy en día nuestra tarifa es el 6%. Y todo esto está totalmente transparentado a través de la página de la Sociedad de Autores y Compositores, ¿no? saquen.org.mx, en la que ustedes podrán encontrar la historia, nuestros catálogos, nuestros socios y nuestras tarifas, ¿no? Ahí cualquier usuario que tenga alguna duda podrá percatarse que lo que le diga el representante en alguna gestión de cobro es totalmente transparente porque es público. Incluso le informamos al INDAUTOR que nos regula, ellos asisten en forma normal a nuestras asambleas y presentamos a ellas, al INDAUTOR todos los actos de registro que necesitamos presentar, los mandatos de los compositores, los convenios internacionales, etc. O sea, estamos
estamos formalmente constituidos y reconocidos por el instituto, sometemos al registro toda la información y compromisos que debemos someter y transparentamos a todos los usuarios nuestra información para que nadie tenga duda de que somos totalmente transparentes y formales en nuestro manejo. Qué extraordinaria conversación, Omar. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. En un momento Con regresamos. mucho gusto, por aquí me quedo. Estamos de regreso. Gracias y te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche. El día de hoy, con un extraordinario especialista en el tema, el licenciado Omar Lugo Andere, quien propone al foro el tema, el papel de la Sociedad de Autores y Compositores de México frente a los derechos de autor. Ale, amiga linda, qué extraordinario conversador, ¿no? Así es, amigo. Y fíjate que de lo que él nos ha contado, pues vemos que esta Sociedad de Actores y Compositores de México, pues ha hecho una gran labor y en todas las materias en las que están implicados para poder apoyar a sus miembros, ¿no? Hacen gestión de derechos, recaudación y distribución de regalías, protección legal, la promoción de esta creación musical, por supuesto, la mediación que hacen para resolver esta clase de controversias que pudiesen a llegar a suscitarse. Es un trabajo realmente grandioso, muy loable, pero me gustaría preguntarle, licenciado, ¿usted cree, en base a su experiencia, que se podría hacer algo más para poder mejorar estos resultados que se han obtenido? Bueno, yo creo que siempre hay algo más que podemos hacer, ¿no? En el esfuerzo, en la actividad cotidiana, siempre hay algo más que podemos hacer. Es un poco como los atletas de alto rendimiento, corren el maratón en 2:10 y se hacen un programa para poder correrlo en 2:04 y bajarle las 2 horas. Y creo que este tipo de retos siempre está presente en nuestras actividades cotidianas. Yo lo que diría que uno de nuestros retos importantes en la Sociedad de Autores y Compositores es el crear conciencia en la ciudadanía, ¿no? Es decir, el uso de la música a título personal no tiene problema, la podemos usar libremente. El uso de la música a título comercial tiene una protección legal y debe ser reconocida. Mucha gente cree que por tener al alcance la televisión o la radio o hoy en día las redes sociales en las que podemos ver YouTube, TikTok, todas esas cosas, tenemos la posibilidad de prenderlo y ambientar nuestros espacios sin tener que cubrir una regalía o sin tener que reconocer la pertenencia del derecho. Contrario a lo que sucede en algunos países, yo diría fundamentalmente europeos, ¿no? En Inglaterra, en Francia, yo creo que Francia es el país número uno en el reconocimiento de los derechos autorales. La sociedad francesa, SACEM, puede ser considerada la sociedad número uno como sociedad de gestión colectiva de derechos musicales en el mundo. Hay una cultura respecto del reconocimiento y pago de las regalías. Es una cultura que permea de generación en generación, en los negocios, en los establecimientos, en los eventos. La gente, los empresarios saben que hay una obligación en la ley, ¿no? En México encontramos muchas veces que aunque está la obligación en la ley, pues de entrada ni siquiera la reconocemos. O sea, eh, por ahí tenemos anécdotas tales como que en alguna ocasión en provincia estábamos peleando algo, le llevamos a un juez civil una demanda y dijo, bueno, eso ni siquiera existe. Le llevamos una de esas publicaciones y eso fue hace algunos años, desde luego. Le llevamos la publicación de Porrúa de la Ley Federal de Derechos de Autor de aquel entonces y incrédulo llamó a la editorial Porrúa para ver si efectivamente esa ley había sido publicada. Entonces, hay mucho desconocimiento de la materia en general, ¿no? O sea, insisto, creemos que el uso de la música es indiscriminado y que cualquiera puede usarla para cualquier fin.
y la puede usar para cualquier fin sin necesidad de pagarla cuando es para fines personales o privados, pero no cuando es para fines comerciales. O sea, se trata de un lucro directo, como un espectáculo musical, o como la presentación de un show, o como la transmisión de una película, ¿no? O la transmisión de televisión, que hay un lucro directo en el manejo. O un lucro indirecto cuando están como ambientación en una cafetería, ¿no? Digamos, ese es un poco. Entonces, lo que debemos de hacer es permear el conocimiento de los derechos de autor respecto de lo que es la protección de la música. Recordemos que las regalías que los usuarios de la música pagan se convierte en el salario de los creadores de la música, ¿no? Muchos de estos creadores hoy en día están en un camión tocando una guitarra, buscando unas monedas, o en un cantabar o en un restaurante ambientando. No todos son un Armando Manzanero que su música se fue al mundo, o un José Alfredo Jiménez que su música se fue al mundo. Entonces, esa es la labor de la sociedad, buscar el reconocimiento, permear en la sociedad el reconocimiento de los derechos de autor y buscar que los usuarios nos cubran las regalías de las que los autores y compositores que la sociedad representa tengan la posibilidad de enfrentar una vida digna con sus ingresos. Qué bien que lo dices, Omar. Me, me gusta mucho que nuestros invitados vengan y presuman los logros de lo que hacen. No sé si nos quisiera seguir contando más casos de los que tú hayas participado y que se consideren logros para la sociedad. Pues mira, yo te diría que la sociedad tiene muchos logros. Uno, del que estamos muy orgullosos, es que somos reconocidos a nivel mundial por la CISAC como una de las sociedades más transparentes en el manejo de sus recursos. Sin duda, en América Latina somos la sociedad número uno en el ámbito de los derechos de autor eh, respecto del ramo musical. Eh, Somos una sociedad con carácter altruista, contrario a lo que muchos otros hicieron en la pandemia. En la sociedad de autores y compositores no prescindimos de ningún empleado durante la época de pandemia y de los fondos que tenía la sociedad en su momento, se destinaron sumas de dinero para apoyar a todos los agremiados que como consecuencia de la pandemia veían restringida su actividad como autores y compositores. Entonces, dimos a fondo perdido, porque era de los fondos de lo que ellos mismos generan con sus regalías, ¿no? Algunos ahorros que teníamos, y se les dieron contribuciones en este sentido. Pero estos son algunos logros, digamos, sociales, morales, etcétera. También hemos sido promotores de modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor. Hemos obtenido, como comentaba yo antes, en procedimientos judiciales, eh, criterios de la Corte que se han constituido como jurisprudencia y que hoy en día sirven como herramienta no solo para la Sociedad de Autores y Compositores de México, sino para otras sociedades de gestión colectiva, para hacer frente a los reclamos, ¿no? Porque el gremio de la creación, la promoción de la cultura es algo que en México hemos dejado un poco de lado. Y yo creo que la promoción de la cultura mexicana, la música mexicana es reconocida en el mundo. Tenemos un gran catálogo musical. Hablaba yo hace rato de la canción de Consuelito Velázquez de Bésame Mucho, que nace a la vida con la guerra de Estados Unidos, y entonces los soldados la cantaban cuando iban a la guerra. Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Entonces se convirtió en un ícono mundial. Y de la mano con eso hay muchas obras en el mundo. Entonces, sí, los grandes logros de la sociedad han sido esos: el reconocimiento y la difusión del catálogo de las obras, del catálogo musical a nivel mundial, el reconocimiento como una de las sociedades más importantes de gestión de derechos colectivos. Somos la primera sociedad. Trabajamos mucho
para temas de promoción y reconocimiento en todos los medios de difusión, cine, televisión, radio. Yo diría, y lo mencioné también hace unos minutos, uno de los grandes logros de la sociedad es su gestión de recaudación a través del convencimiento, no a través de los litigios. Es un logro importante el poder convencer a los usuarios de la existencia de los derechos de autor y el convencerlos de que nos paguen. Hemos hecho alianzas, por ejemplo, también con las editoras musicales y hoy en día trabajamos de la mano con ellos en todo lo que son los cobros de las plataformas digitales, y todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, estas de las que hablamos, de Amazon Music, Apple Music, Spotify, TikTok, YouTube, etcétera. Tenemos una gran alianza con ellos y hemos sido reconocidos por ellos. Y trabajamos como líderes apoyando en lo que podemos, desde luego, a las demás sociedades de gestión, ¿no? Participamos mucho con ellos y los invitamos a los foros nacionales e internacionales en los que somos invitados nosotros, para que vengan y hagamos una defensa general de los derechos de autor en los que estamos inmersos todos los gremios relacionados con la creación, ¿no? Muchas gracias, maestro Omar. Y aquí justamente qué importante es lo que menciona de la concientización, de que a final de cuentas, pues, nos decía desde el inicio, ¿no? Es el medio más idóneo para poder concientizar a la gente, pues, efectivamente, de que los derechos de autor, pues, se tienen que pagar. Y de igual forma, ahorita que comentaba lo de las plataformas, hablando de tecnología, tenemos una pregunta del público y que es un tema súper polémico, de novedad, y que nos está cambiando muchos paradigmas actualmente en diferentes ámbitos. Y la pregunta nos dicen primero, pues, ¿cuál es la postura de la SACEM en cuanto a inteligencia artificial y cuál es su postura personal? Pero también nos están preguntando, dicen, con este avance tecnológico, como sabemos, esta inteligencia crea o usa canciones. Entonces, ¿cómo se hace presente la regulación de derechos de autor? Nos están preguntando cómo englobado todo esto de inteligencia artificial, tanto su postura, la de la SACEM, el tema de las canciones que se están haciendo con inteligencia artificial y pues cómo se hace presente la regulación del derecho de autor en este entorno. Úchale, ahora sí ya me dolió el corazón, ¿no? Nosotros, te digo, la verdad es que hemos estado trabajando mucho en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? No es un tema de ayer, ya tiene bastantes años en el trastero. Sin embargo, a últimas fechas ha venido avanzando a pasos agigantados, como decimos. La verdad es que la inteligencia artificial hoy en día, y en general lo que hace es que usa una gran base de datos o todo lo que hay de música en el entorno de la red hoy en día, ¿no? Pasó de utilizar un almacenamiento destinado a la creación de obras musicales a utilizar todo lo que navega en la red para poder crear obras musicales. Entonces, de tal suerte que lo que hace la inteligencia artificial es uno le pide a ChatGPT o alguna de estas cosas que hoy en día hay como herramientas que nos cree una canción que tenga un estilo ranchero, medio pop, balada con parte de corridos tumbados, que nos gusta hablar de amor, del olvido, de la noche y del día. Y entonces lo que hace la inteligencia artificial, y lo hace en segundos propiamente, es recorre estas bases de datos, escarba en ellas y hace lo que llamamos una minería de datos, ¿no? No agarra la escala musical o el alfabeto para crear una obra, sino que va, escudriña lo que encuentra, trae y toma fracciones de todas estas canciones, de los más de 45 millones de obras que existen o que pudieran existir y que además es dinámico porque todos los días se crea una nueva. Y entonces toma
un pedacito de un pedacito de otro, una palabra, una nota, una fracción, y a través del amarre de decenas o centenares de fracciones, nos va creando, pues, digamos, estrofas, compases musicales, etc. Nosotros, la posición de la SACEM, y hemos hecho postulados a nivel internacional y hoy en día encuentran una postura oficial en nuestra página, es que nos oponemos a que el catálogo musical que representa a la Sociedad de Autores y Compositores sea utilizado en la minería de datos para la creación de obras que no son reconocidas y que no pagan derechos o regalías. Es decir, si una de estas sociedades que hoy en día tienen o manejan estos procesos de inteligencia artificial se acerca con nosotros y nos pide una autorización, le damos una autorización global para usar el catálogo de obras musicales y lo que genere de la explotación de su proceso de inteligencia artificial, que reconozca, uno, que es una obra creada por inteligencia artificial proveniente de obras preexistentes, ¿no? Porque ese es el gran reto, que reconozcan ellos que las obras que están creando son creadas por inteligencia artificial, que lo identifiquen de esa suerte y que señalen que viene de obras preexistentes. De la mano con esto, bueno, encontrar o buscar los mecanismos para que sean cubiertas las regalías que eso implica. Hoy en la mañana veía yo alguna noticia que salió en YouTube de un caso en Nueva York de una persona que desde hace algunos años se dedicó, primero creó una base de obras musicales, generó un proceso de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces empezó a difundir las obras cobrando por su explotación y demás sin cubrir las regalías, ¿no? Haciéndose pasar por el titular de las regalías de los derechos. Y la justicia americana, hasta donde entiendo, lo aprendieron, dijeron esto es un delito y hoy está enfrentando un proceso justamente por utilizar la inteligencia artificial para el manejo de las obras. Y lo hemos visto en el mundo. Lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Francia, donde los tribunales, en estos lugares que han estado más inmersos en procesos de inteligencia artificial, han determinado que si bien se pueden utilizar los procesos de inteligencia artificial, quienes los manejan están obligados, o quienes manejan la minería de datos para generar obras, están obligados a reconocer los derechos preexistentes de autor y el pago de las regalías que corresponden. Y no es privativo de la música, ¿no? Hay un caso muy sonado, el caso de la fotografía, ¿no? Del simio que tomó la cámara del fotógrafo, se la arrebató, se tomó la fotografía y entonces era la primera selfie que un animal se tomaba. El fotógrafo reclamó la pertenencia de la obra y le dijeron, ¿qué crees? No es una obra que haya nacido de la creación o generada por el hombre. Tú eres el dueño de la cámara fotográfica, pero no de la obra. La obra la hizo un simio. Y entonces a esa obra no se le reconocen derechos, porque solo se reconocen derechos a la creación proveniente del ser humano. Es decir, si una obra es creada por inteligencia artificial, digamos, si fuera creada desde cero, no sería una obra creada por el ser humano y entonces una máquina no tiene o no es reconocida por derechos. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, se ha postulado y ha dicho que el ser humano y la creación del ser humano es el núcleo de la célula de la creación de todas las obras. Y entonces recomienda a las sociedades de gestión de todos los géneros que apoyen a sus miembros, a sus asociados, en el reconocimiento de sus derechos ante el manejo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no van a ser depredados. O sea, el día de mañana
las obras van a ser de inteligencia artificial, se van a comercializar discriminadamente, y lo cierto es que el mismo ser humano es el que ha creado los algoritmos y los procedimientos para que la inteligencia artificial hoy en día avance. De la mano con esto les debo decir que desafortunadamente, bueno, digamos, en la Ley Federal de Derecho de Autor hoy en día hay algún apartado genérico del que pudieron echar mano y decir, cuando habla de las creaciones provenientes de la tecnología, que ahí pudiera quedar encauzada la inteligencia artificial. Sin embargo, no hay una descripción particular que vincule a la inteligencia artificial con los derechos de autor y los proteja de manera directa. Es un reto en el que hoy en día en la Sociedad de Autores y Compositores estamos trabajando, estamos haciendo estudios jurídicos para tratar de identificar en qué disposiciones legales debemos enfocar nuestras baterías y tratar de presentar iniciativas que nos ayuden a buscar la regulación y protección de los derechos de autor ante el uso de la inteligencia artificial. Esto viene también de la mano porque hay mucho que se comenta hoy en día de los procesos vinculados a la inteligencia artificial, pero como procesos de industrialización en los que se siente que se está desplazando a la mano del ser humano, y entonces que va a sustituir a la plantilla laboral. Y ahí sí, los legisladores están preocupados por tratar de buscar esta protección. Entonces, también, si hacemos una analogía, diríamos, oye, la inteligencia artificial de cierta manera está desplazando a los creadores. Y los creadores merecen su sitio no solo en México, en el mundo, porque bueno, ya lo vimos, nos han hecho llorar, reír, brincar de alegría, enamorarnos, al menos hablando de la música y tal vez también hablando de algunas obras pictóricas, ¿no? De algunos pasajes fílmicos, también esas son creaciones. Entonces, todo esto nos lleva a concluir que la posición que nosotros como sociedad de autores tomamos es: no nos oponemos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y los procesos de inteligencia artificial son una herramienta que puede ayudar a los creadores de las obras musicales en el avance con el uso de las tecnologías, pero no deben ser el sustituto de la creación. No debemos entenderlos como que son los que sustituyen a la creación del ser humano y que como consecuencia de eso el ser humano nos dejará su naturaleza y se convertirá en simplemente una persona que oprime botones y genera algo. Eso no nos va a dar, ¿no? Nosotros decimos que la inteligencia o las máquinas se prenden, pero no te encienden, como cuando estás en la discoteca bailando, ¿no? En fin, esa es un poco, digamos, la posición de la sociedad y de la mano de la posición de la sociedad, pues también en mucho mi posición personal. Mi posición personal es que efectivamente la creación que viene solo del hombre y que el hombre debe ser el núcleo en la creación. La inteligencia artificial es una herramienta más, como la rueda en su momento, como una máquina de vapor, como la imprenta, el teléfono, que debemos usar para seguir creciendo como sociedad, pero no que nos desplace. Qué interesante lo que comentas, Omar. Y déjame te digo que aunque nos quedan unos minutitos, no me gustaría despedir el programa sin preguntarte, por supuesto. Estoy segura que más de uno de los que nos escuchan, pues tienen esta sensibilidad de crear, de componer, ya sea música, ya sea letra y música, y seguramente al escucharte, pues tienen la inquietud de saber qué se necesita para poder formar parte de esta sociedad de autores y compositores de México. Pues mira, para formar parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, lo único que se necesita es ser creador de obras musicales. Nuestro procedimiento de afiliación es muy sencillo, es simplemente llenar una solicitud, con esa solicitud, datos personales básicos que son perfectamente manejados bajo los más estrictos principios de confidencialidad y resguardo. Se registran, se le otorga un número de socio, registra sus obras musicales. Nosotros, cada autor que tenemos tiene un catálogo de obras musicales que están registradas en su nombre.
Y de la mano con eso le orientamos para que siga los procesos y vaya al Instituto Nacional de Derecho de Autor y registre sus obras. Porque muchas veces, y nos hemos enfrentado a muchos casos, que llegan autores y nos dicen, es que mi canción la están cantando en tal parte y no me están reconociendo ni como autor ni me pagan regalías. Y eso se debe, en primera instancia, a que no la han registrado en ningún lado, ni ante nosotros como sociedad de gestión, ni ante el Instituto del Derecho de Autor para que sean reconocidos como autores. Entonces, en realidad es bastante simple. Pueden buscar la información a través de nuestra página. Ahí hay un apartado para la atención a socios, a usuarios, y ellos pueden contactarse o mandar un correo al correo general y alguien les atenderá, porque como sociedad buscamos esto, que los creadores se sientan, se incorporen con nosotros para que nos permitan ayudarles a representar y a defender sus derechos, ¿no? Entonces, si en nuestra audiencia hay creadores de obras musicales, los invito a que visiten nuestra página, a que vean, a que nos manden un correo y seguro alguien los contactará para hacerles sabedores de este procedimiento. Muy sencillo, es una hojita, ¿no? Y evidentemente cada obra musical que ellos tengan, que ellos hayan creado, recibirá también una ficha técnica de registro para que su obra quede perfectamente identificada. Es gratuito, no cobramos por eso, ¿no? Y al contrario, el día que su obra registrada la cante Alejandro Fernández en el auditorio, pueden recibir una buena compensación por ella, ¿no? Pues que así sea, Omar. Serás un buen padrino de todos los que te escucharon el día de hoy. Con mucho gusto, estamos a la orden. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. La verdad es que hemos disfrutado mucho la conversación y en un momento regresamos contigo para que nos ayudes a despedir el programa. Marisa, muchas gracias por estar con nosotros en la conducción. Verdaderamente disfrutamos mucho tu conversación aquí estos martes en la noche. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, pues muchas gracias, maestra Alejandra, y sobre todo a nuestro invitado Omar Lugo, porque definitivamente nos dio como un panorama, nos inició contando como desde lo que era antes los autores y llegamos hasta el punto de la inteligencia artificial, o sea, de una forma muy sutil, nos fue guiando por toda la historia de los autores y compositores, ¿no? Entonces eso está muy, o sea, yo creo que lo hizo de forma muy sutil, pero nos hizo toda una historia ahorita, y sobre todo a mí me gustó mucho la parte de inteligencia artificial, que ya una sociedad esté tomando como una postura y que ya haya algunos temas donde ya pues todavía están como a debate, pero que ya haya una posición se me hace muy interesante, y pues agradecerle también que haya estado aquí con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlo por acá en el CUEG, como siempre muchas gracias al CUEG, y sería como lo que podría decir ahorita de mi parte. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Alejandra, amiga linda, muchas gracias por estas noches de martes en la noche. ¿Quisieras decir algunas palabras? Claro, sí, un placer, por supuesto, tener aquí a nuestro gran invitado y felicitarlo por su gran labor. Es indiscutible que esta Sociedad de Autores y Compositores de México, pues juega un papel crucial en la industria de la música mexicana, que garantiza que los autores y compositores pues sean reconocidos y además que puedan recibir esta compensación económica que merecen por la creación de su trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos ustedes que nos honran con su presencia como cada martes. Y desde luego al gran invitado de esta noche, que varias veces nos habló de Bésame Mucho, y recuerdo que uno de los muchísimos intérpretes son los Beatles. Es increíble de esa canción a nivel internacional. Omar Lugo Andere, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir la transmisión? Sí, yo me siento verdaderamente halagado, reconocido y agradecido, sobre todo por la invitación que me hicieran para participar con ustedes en esta plática. Y estamos abiertos a seguir platicando, a seguir abordando estos temas que son muy interesantes. Sé que es un tema de juristas. No quise irme a los artículos de las leyes. Los invito a que se echen un clavado en ellas y puedan encontrar que mucho de lo que hoy en día platicamos
está por ahí. Nuevamente agradecido de la plática con ustedes, agradecido de la intención de las preguntas, y pues complacido con esto. Espero no haberles aburrido ni causado una decepción con mi plática musical a lo largo de este breve espacio que tuvimos hoy. Verdaderamente lo disfrutamos mucho, Omar. Y aprovechando que estamos en septiembre y que con mucha frecuencia en estas fechas y particularmente el domingo, el Día del Grito, se pone mucho, mucho en todos los lugares la canción de México lindo y querido, pues podríamos aprovechar para, pues, ir reconociendo a los autores y decir México lindo y querido de Chucho Monje, para que podamos empezar a reconocer el gran trabajo de nuestros artistas mexicanos. Soy Cuec, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.